Hola chicos, muy buen día, ¿cómo están? Qué bueno volver a saludarles. Hoy es día martes y quisiera recordarles que debemos de honrar a nuestros padres, valorarlos, debemos de colaborar en las tareas de la casa y por supuesto en la medida que podamos debemos de ayudar al prójimo. Si usted puede ayudar a alguien más, debe de hacerlo, ¿verdad? Esto no le va a quitar ni le va a poner nada, sino que simplemente lo va a hacer un tipo de mejor persona. Ok, también recuerden que debemos ser felices en todas las cosas. A veces hay cosas difíciles de enfrentar, pero la mejor arma para enfrentar esas situaciones difíciles es una mente sobria, fresca y clara, ¿verdad? Que no tenga pensamientos negativos recurrentes, sino que al contrario, encontremos las soluciones para todos esos problemas. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema y seguir el tema de la semana pasada. Voy a utilizar tres inteligencias que son la intrapersonal, la interpersonal y por supuesto la lógica. Recordarán ustedes que la semana pasada veíamos lo que era el revisionismo y como algunos pueden hoy recordar, veíamos cómo es que la historia de Guatemala no se puede quedar así, sino que debemos de encontrar qué pasó para no cometer los mismos errores y por supuesto en algunas circunstancias devolver algo de lo que le fue quitado a las personas durante el conflicto armado. En el caso del revisionismo, hemos venido a revisar la historia y esa historia ha determinado ciertas pautas y conductas que no debemos de volver a hacer o cometer. En el caso de Guatemala propiamente, un libro llamado Guatemala Nunca Más, dice el 24 de abril de 1998 se presentó públicamente este libro y tenía muchas entrevistas de personas que vivencialmente evidenciaron todo lo que pasó en la guerra interna en Guatemala para que no quedara impune, para que todos esos crímenes de lesa humanidad no quedaran impunes, sino que resurgieran para que haya una justicia colectiva, diría yo. ¿Ok? Hoy debemos de recordar que Guatemala es un país multicultural, tiene muchas culturas, ¿verdad? Infinidad de culturas, pero también es plurilingüe. ¿Qué significa? 22 idiomas de origen maya, más 3 idiomas que es el garífuna, el xinca y por supuesto el español, conforman 25 idiomas en Guatemala. Y eso quiere decir que la manifestación de estos lenguajes, de estos idiomas, van a traer beneficios, pero también grandes consecuencias si no sabemos cómo enfrentarlos y cómo tener políticas que orienten a un mejoramiento en cuanto a estos idiomas, ¿verdad? Hay grandes retos para Guatemala con respecto a estos idiomas y lamentablemente en la guerra interna no pasó así, sino que la mayoría de personas indígenas fueron relegadas a segundo plano, sus derechos no les fueron resueltos, no fueron ayudados en sus derechos y de alguna manera fueron estropeados sus derechos. Entonces hubo consecuencias nefastas para Guatemala. Entonces debemos de recordar que Guatemala hoy es una Guatemala de muchas culturas, un mosaico cultural que debe de ser respetado. Eso es muy importante considerarlo. También hubieron algunas guerras internas en algunos países de Centroamérica, por ejemplo en El Salvador, que se desató en el año de 1980, ¿verdad? También en Nicaragua, de 1934 a 1979, ¿verdad? Hubo un problema ahí. El resultado de eso, en los periodos de 1972 a 1991, causó muchas muertes en Nicaragua. Entonces vemos un territorio centroamericano con países afectados. Hablando de Guatemala propiamente, con el derrocamiento de Jacobo Alves Guzmán en 1954, las personas no estaban conformes y en el año de 1960 algunos exguerrilleros se levantan en contra del gobierno de aquel entonces presidido por Miguel Ydígoras Fuentes y eso desató años de devastación para el pueblo indígena, no respetando los derechos primordiales de cada uno de los pueblos que conformaban en aquel entonces a esa Guatemala. Entonces hoy en día ese ejercicio de la justicia social ha quedado relegado y se ha pretendido tener nuevos derechos humanos y mejores derechos humanos, pero se ha olvidado de esos pueblos. Y entonces Guatemala tiene una memoria, ¿verdad? Que a eso quiero llevarlos. Guatemala tiene una memoria histórica y en la memoria de Guatemala podemos tomarlo de dos vías, como la violencia que quedó después de la guerra o simplemente encontrar rutas y alternativas de diálogo, de reconciliación nacional y traer nuevamente a nuestros hermanos a la vida social donde todos tengan las mismas oportunidades. Entonces quedó una situación post-conflicto terrible en Guatemala, la cual hay que solucionar y los tratados de
los tratados o los acuerdos que se establecieron con respecto a la paz no son suficientes si no se cumplen al pie de la letra, no son suficientes si no hay una colaboración pública y política con referencia a esto, y que de verdad todos tengamos las mismas oportunidades y sobre todo la justicia social llegue a cada rincón de Guatemala. Entonces esta memoria histórica y colectiva debe hoy ayudarnos a no cometer los mismos errores y ayudar a todos nuestros hermanos guatemaltecos. Recuerden que todos somos guatemaltecos y merecemos el mismo respeto. Entonces en la clase vamos a dar un poquito más de explicación en cuanto a esas características. Yo estoy muy contento de que estén bien y pues sigamos adelante. Gracias a Dios por todo lo que está pasando y vayamos adelante cada día en una mejor disposición. Hasta luego, chicos.